Y nosotros estamos en esa lucha ahora mismo, en intentar ver a la gente que se le tiene que dar la palabra y que la gente tiene que votar si quiere seguir aquí, en esta unión o no. De todas formas, Luis, el ciudadano de a pie está bastante desinformado, mal informado, yo diría pésimamente informado de cómo funciona la Unión Europea y cómo funcionan las decisiones a nivel de Unión Europea que luego terminan, por ejemplo, en la desertización del sector primario en España, por ejemplo, o en cuestiones que afectan al núcleo familiar en cuanto a lo que tú decías, libros en la educación escolar, en fin, todo tipo de decisiones sin votación, en la que se controla, sigue existiendo un bipartidismo que supuestamente controla si von der Leyen les deja, que de alguna forma se aplican esto que afecta directamente al ciudadano en todas sus facetas, en la física, en la mental, en la espiritual, en fin. Esto alguien tiene que explicarlo. ¿Crees que podemos comprender realmente algún día lo que se está haciendo allí y a favor de quién está la Unión Europea y en contra de quién está? Vaya pregunta. Pues mira, yo te cuento mi experiencia. Cuando yo he ido 3 veces al Parlamento Europeo y he estado allí, la primera vez que yo entré allí, que entré en el edificio, eh, yo tuve un vacío tremendo dentro de mí. O sea, tenía vacío, incluso tenía miedo. Subir por las escaleras metálicas, encontrarme un edificio, si lo quieres ver, moderno, que no tiene luz, que está sin luz. El de Estrasburgo, que es el edificio como una torre de Babel. Y ver que lo que sucede ahí adentro es la desconexión absoluta con el ser humano, entiendo que los ciudadanos tengan esa desafección sobre lo que pasa en la política. Pero ha llegado el momento de actuar. Ha llegado el momento de actuar los ciudadanos. Porque si no actuamos nosotros, eso se va a acrecentar todavía más y más y más. La Unión Europea y los políticos europeos viven en un conflicto de intereses continuo, continuo. Y la sociedad se tiene que dar cuenta de que no podemos continuar ni un minuto más con las leyes que nos imponen, más del 80% provienen de la Unión y que nos restringen libertades públicas, derechos fundamentales o incluso el campo español, medicamentos, reglamentos, etcétera. Y tenemos que ser conscientes porque nos va la vida en ello. Y creo que no tenemos más tiempo. Hemos vivido durante estos años últimos todo un conjunto que podríamos definir un laboratorio. Yo siempre he dicho que España e Italia han sido los laboratorios de la Agenda 2030. No voy a decir una palabra más fuerte, pero hemos sido tratados como ratones, como ratones. Y ahora todas esas medidas se van a poner en juego y se van a aplicar. El control social, las ciudades de 15 minutos, la desaparición del sector primario, la venta absoluta de cualquier tipo de energía, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso proviene de Europa. Todo eso proviene de la Unión. Y todo eso proviene de lo que nos imponen. Los libros de texto de mis hijos en Italia son los mismos libros de texto que los hijos de cualquier español. Todo lo que está infectado de la Agenda 2030 sigue en el mismo parámetro. Te diría incluso que las mismas fotografías. O sea, se estudia al director general de la Organización Mundial de la Salud y no se estudia quién era Aristóteles. ¿Qué tipo de sociedad nos hemos convertido? ¿Qué tiene que pasar para que la gente despierte? Nosotros decíamos, defendemos al sector de las terapias naturales, hicimos además un contrato, lo explicamos, llevamos una propuesta de intentar que a nivel europeo, hablando con otros países, esto fuera una realidad. Y en cambio la sociedad no despierta. La zarandeas y le dices, si esto por fin vamos a conseguirlo. Llevábamos al presidente de COFENAT, de la Sociedad de Terapeutas, con nosotros. Y la gente no despierta, no despertaba. Con un conjunto y un sector que tiene a lo mejor más de 300.000, 400.000 personas profesionales que están en torno a él y todos los usuarios que son millones. Y no, la gente no despierta. ¿Qué tenemos que hacer? Insistir. Yo lo que hago es
siempre que puedo, cuento todo esto que estoy hablando contigo cada día, a cada amigo, a cada persona que me encuentro. Y me dicen, no hay nada que hacer. Digo, sí, sí que hay que hacer. Hay que levantarse del sofá, hay que actuar y hay que ser protagonista. Es que es así. Y el protagonista ahora no tenemos que ser nosotros, tienes que ser tú, el ciudadano. Porque eres tú el que tienes que defender tus libertades, porque eres tú el que tienes que defender tus derechos, porque eres tú que tienes que defender tu trabajo, porque es que no lo van a defender por ti. Y estamos en ese momento trascendental, Alfredo, y creo que a cualquier persona, a cualquiera, le hubiera encantado estar precisamente aquí, en este momento. El único problema que tenemos son los políticos que están vendidos a los lobbies. Pero como momento histórico es un momento trascendental que yo estoy convencido de cualquier persona que no vive ahora le hubiera gustado estar. Me emociona mucho escuchar esas palabras y eso de insistir y cundir con el ejemplo y cundir donde quepa. Quiero decir que no hace falta estar en un gran foro ni en un gran medio de comunicación para llegar a mucha gente, sino que puedes llegar a mucha gente, como ya se ha demostrado, tu caso es uno de ellos, a través de otros medios que son los que conforman el entramado de la comunicación, sea una comunicación gubernamental o una comunicación más libre. Pero, ¿qué es lo que te motiva a ti, Luis, diariamente a continuar con tu labor de defensa de los derechos humanos? A mí me motiva, deberíamos volver para atrás. O sea, yo debería volver al año 2020, ¿no? Ante la situación catastrófica que vivimos, con mis hijos yo tengo una experiencia en el sistema educativo donde se le viola la libertad individual y la integridad física de mis dos hijos. No ya la voluntad de los padres, que era inequívoca de que no tenían que hacer determinada prueba, sino incluso la de ellos mismos, que con 8 y 9 años dijeron que no. Y eso se violó. ¿Y quién la violó? La violaron las instituciones. La violaron la gente que tenía que haber cuidado de mis hijos. La gente que estaba en la escuela. ¿Y por qué? Por una locura que vivimos. Porque eso era lo políticamente correcto. Porque lo decía el protocolo. Y el protocolo, en este caso sanitario, se impuso por encima de la libertad individual de mis hijos, del derecho a la integridad física, del derecho al honor, a la intimidad. Eso, a mí, que yo era una persona rutinaria, me hace despertar. Y digo, ¿qué tipo de sociedad vamos a dejar a nuestros hijos? Que ante el ataque a nuestros mayores y a nuestros niños permanece impasible y mira hacia otro lado. Y dije, yo no estoy dispuesto y voy a dejar mi vida en defender los derechos humanos de las personas, de los niños y de los ancianos. Después estuve durante 2 años trabajando como abogado. Y cuando al final vi que la justicia cede también ante el protocolo y cede ante las leyes que hacen los políticos, junto con un grupo de personas y de profesionales, como cualquier otro que me estará escuchando, de terapeutas, de periodistas, de abogados, de gente del pueblo, de gente normal, como tú, como yo, como cualquier otro, decidimos montar el movimiento. ¿Para qué? Para defender los derechos. Y tú me preguntas, ¿y qué te hace ir hacia adelante? No lo sé. Es el espíritu, es el alma, es el corazón lo que me mueve y me dice, tienes que estar aquí y tienes que hacer esto, Alfredo. Y a veces mi mujer, porque paso muchísimos días fuera de mi casa, yo tengo 2 niños que ya tienen 13 años y les veo menos que a mucha gente de la que está en Justicia Europa. Y me dicen, ¿pero hasta cuándo vas a seguir? Hasta cuando me lo digan. Hasta cuando me lo digan. La vida es una vida de proyectos. Yo fui militar, luego fui guardia civil, luego me vine a Italia, fui taxista, me volví a España, estuve trabajando en una empresa con mis hermanos. No he tenido nunca una vocación de permanencia fija sobre la vida. Y ahora estoy haciendo esto. Por eso le digo a la gente, confíen porque hay personas que hacen proyectos de vida. Tú lo sabes muy bien, Alfredo. Y esos proyectos de vida
tienes ahora este proyecto, pero mañana podrás tener otro. Y ahora el que nos ha tocado vivir, desde luego a mí y a toda la gente que me rodea y que está en Justit Europa, es la defensa de la humanidad.